¿no? This call is now being recorded. Ah, ok. Bueno, estamos grabando. Bueno, entonces lo que decimos es eso, que en esta clave nos vamos a poner nosotros en la posición del humano libre, si se quiere, ¿no? Ya liberado, pero que tiene un socio que no, que condiciona. El socio lo tenemos enfrente, estamos como pegoteados con él, pero ya lo tenemos identificado. Ese que lo tenemos enfrente es el subconsciente o el inconsciente. En la clave 12 habíamos hablado de eso, justamente lo habíamos descrito, y ahora vemos cómo el tipo actúa, cómo actúa. Habíamos hablado que era como un mono, de que era como ¿no? Como un tipo, como un rústico, ¿no? Un individuo medio animal, ¿eh? Un neandertal, digo. Un neandertal, bueno, ponele, sí. Bueno, la cuestión es que ya ubicados en esta posición, acá la clave habla de la represión subconsciente, ¿no? ¿Cuál es la represión subconsciente? Es cuando nosotros actuamos manejados por el socio, ¿no? No actuamos nosotros mismos, actuamos manejados por el socio que tenemos, ¿no? Dice, los mecanismos de defensa se conocen también con el nombre de mecanismos de adaptación psíquica y son parte de la personalidad psicológica, ¿no? ¿Por qué adaptación psíquica? Porque este socio que es muy, digamos, cuida su condición de animal, la cuida a partir de sus instintos de supervivencia, ¿no? Se quiere mantener vivo, ¿no? Nosotros, imagínate que si nosotros queremos matar a ese socio, no se va a dejar. No se va a dejar porque justamente es el que mejor maneja este mundo, ¿no? Es totalmente, o sea, tiene vida, ¿sí? Vive porque existe este mundo, ¿no? Si no existiera este mundo, se muere, ¿no? En cambio nosotros vivimos más allá de este mundo, seguimos viviendo, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo físico se muere con él, casi, ¿no? Pero mientras nosotros tenemos vida en este mundo, Él está con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dominarlo, ¿no? Darle siempre la piedra libre, ¿no? Tenerlo bien de frente para que no nos maneje Él a nosotros, ¿sí? Y este mecanismo, esta relación, lo que hace es que nuestra libertad se condicione a través de él, de este animal, ¿no? De este mono, lo que sea. Y lo que hace el mono que tenemos, ¿no? Como socio es un poco esta represión, nos pone límites a nuestras actitudes, ¿no? O actitudes y aptitudes también, ¿no? Nos pone límites, nos reprime, ¿no? Y bueno, cuando esa represión es subconsciente, no nos damos cuenta. O sea, nosotros vemos como una vida normal, o sea, nuestra vida limitada y cómoda, ¿no? Mientras nosotros nos sintamos cómodos en este mundo, la represión subconsciente no la vamos a percibir. Nos va a parecer que está todo bien,
¿no? Pero esa represión subconsciente nos pone un límite, nos autolimita, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que existe una represión subconsciente, empezamos entonces a distinguir, a reconocer, ¿no?, esa parte nuestra, pero ya la reconocemos como alguien que está afuera, ¿no?, y que tiene estas características instintivas, ¿no?, de supervivencia de la especie. Acá dice, un ejemplo típico de represión lo hallamos en aquellas conductas inusitadas, nerviosas, irracionales y compulsivas con que algunas veces reaccionamos ante hechos demasiado simples. Por ejemplo, nuestra pareja puede hacernos una pequeña crítica ante un hecho sin importancia y nosotros reaccionar a gritos en forma compulsiva y con creciente cólera y agresividad. Bueno, Willy, sí. Perdón, una consulta. Parecería que un poco por lo que leo, por los mecanismos de defensa y demás, que cuanto eh, más culturales somos, más alejados de nuestra esencia estamos. Si, es una pregunta, ¿no? Si supongamos que nace una persona en el medio de la selva, ¿no?, alejado de la civilización, ¿sí? Todos estos mecanismos de defensa, de alguna manera, conscientes y subconscientes, en muchos culturales, no existirían, ¿no? Esa persona estaría bastante más cerca de su ser esencial, que una persona nacida bueno, como hemos nacido todos nosotros, no sé, es una reflexión, consulta. Sí, en un punto es verdad, en un punto es verdad. Lo que pasa es que cuando nosotros encarnamos, ¿no?, hacemos un acuerdo previo. Por eso se dice que nosotros somos un híbrido, ¿no? O sea, nuestro ser esencial, antes de encarnar, está consciente, ¿no?, pero al encarnar hace un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo, digamos, una vez que uno ya está encarnado y lo olvida, tiene que volver a recordarlo de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia de un animal, ¿no? Se supone, ¿no?, siguiendo esta línea de pensamiento, se supone que un animal no tiene esa dualidad, ¿sí? A pesar de que el animal también tiene una dualidad en otras frecuencias, ¿no? Pero se supone que un animal, siguiendo esta línea de pensamiento, no tiene esa dualidad. Entonces actúa no con la dualidad humana, sino actúa con una especie de guía única que vendría a ser la guía del creador de este mundo, ¿no? Digamos, esa guía que tiene el animal hace de que su instinto de proteger su cuerpo sea único y actúe naturalmente. Entonces el tipo no tiene la dualidad que hace que el hombre esté todo el tiempo dudando, pensando y activando su razonamiento de prueba y error, ¿no? El animal actúa directamente, sin dualidad, por instinto, de acuerdo a la naturaleza del mundo
de este mundo. Nosotros lo llamamos el mundo sublunar. Entonces no se hace ningún problema. No duda. Las cosas que hace, las hace directamente, ¿no? Por instinto, ¿no? Nosotros no. Nosotros venimos con esa dualidad. El tema es que lo que pasa con nosotros es que la historia cronológica de la civilización, ¿no?, hace de que a medida que pasa el tiempo y se desarrolla una civilización, el hombre, por su cabeza, ¿no?, por el desarrollo y por la sofisticación cultural, ¿no?, dentro del mundo sublunar, hace que toda esa estructura sofisticada de la cultura y de la civilización le meta un condicionamiento ya racional, no instintivo como el del animal, ¿no? Un condicionamiento racional que en definitiva es más jorobado todavía, es como un laberinto, ¿no? Es más difícil salir de eso que el animal ni se lo pregunta eso, pero cuando el humano desarrolla en este mundo una estructura de civilización queriendo parecerse al mundo verdadero, pero en realidad lo que está haciendo es una especie de imitación del mundo verdadero, ¿no? Está imitando el mundo verdadero a través de la civilización humana en el mundo de la materia, que no es el que le corresponde, ¿no? Y bueno, entonces lo que hace es imitar, ¿no? Imitar las estructuras y adaptarlas, por imitación, adaptarlas a este mundo. Entonces lo que uno termina pensando engañosamente es que este mundo es todo lo que hay, ¿no? Entonces, que en este mundo está todo. Y ese es el gran engaño. Creer que porque esto se parece mucho a la totalidad, nosotros nos creemos que es la totalidad, ¿no? Cuando en realidad es un reflejo nada más de la totalidad, ¿no? Una cosa así, ¿se entendió más o menos? Sí, y se entendió. Tengo una pregunta. ¿Te animaría a poner un ejemplo de qué tipo de acuerdo hacemos antes de encarnar? O sea, un ejemplo o una aproximación de qué tipo de acuerdos se hacen ahí. Hace uno tiene, o sea, vos está vinculado con su misión, con su propósito acá y demás, pero nunca lo puso nunca lo escuché en términos de ejemplo, digamos. Bueno, a ver, lo que pasa es que en un momento hablamos de que había como, se podría decir, ¿no? Se podría decir que hay tres formas de entrar al mundo si nosotros si nosotros explicamos eso en base al acuerdo previo, ¿no? Uno es de forma inconsciente, o sea que el acuerdo antes de entrar no es consciente, es como que a uno lo meten, lo ingresan a este mundo, no por voluntad propia, sino por una voluntad externa. Entonces, vos decís, bueno, pero ahí no hay acuerdo entonces, y probablemente, o quizás sea un acuerdo muy desigual, o sea, uno tenga una conciencia muy chiquitita, casi inconsciente, contra una conciencia muy grande que está fuera de uno, ¿no? Entonces uno
está como sometido por esa fuerza, ¿no? Perdón, Willy, es un engaño entonces. Ponele, está bien, puede ser, sí, pero un engaño. Y bueno, depende, claro, en la relación es un engaño, pero es porque vos realmente no tenés la fuerza interna suficiente para comprender. Entonces, sí, puede ser. Ahora, cuando uno empieza a tomar conciencia, ese acuerdo cada vez es más consciente, se empieza a equilibrar la fuerza con ese, digamos, se empieza a equilibrar la fuerza entre la fuerza interna y la fuerza que está creando este mundo, de alguna forma. Hay ¿por qué uno entra entonces, no? Bueno, uno entra por vínculo, esto se le puede llamar vínculo de sangre, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay una especie de conciencia colectiva a nivel grupal, ¿no? Que hace que uno tenga la intención de entrar ya en un concepto de, entre comillas, ¿no? Como para salvar a alguien, para rescatar a alguien, ¿no? Bueno, esa es otra manera de entrar, ¿sí? Rescatar a alguien en particular, como alguien de ese grupo de alguna manera, o puede ser también grupal. Claro, si, digamos, recordemos que nosotros entramos a este mundo a través de nuestros padres, ¿no? Bueno, si uno quiere, bueno, están hablando de los registros acásicos, ¿no? Si uno quiere comprender un poco más ese contrato, ¿no? Previo, lo primero que tendría que hacer, que digamos que es casi de sentido común, es conocer bien a los padres, ¿no? Conocer bien a los padres. Eso es importantísimo, ¿no? Importante. Padre de tus padres. ¿Cómo? Y a los padres de tus padres si podés, y así a esas líneas, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno hace ese trabajo, tiene que darse cuenta de que hay dos líneas. Como nosotros tenemos una línea digamos, de sangre de ADN, ¿sí? Le podemos llamar, qué sé yo, la línea de sangre de Adán y Eva, si se quiere, ¿no? La parte, digamos, de la historia cronológica de la especie humana conocida, esa es una línea de sangre, si se quiere. Pero hay otra línea de sangre que es contraria, que es complementaria a esa, ¿no? Y que va como a la par, no sé llamarle a la par. Paralela. Sí, paralela o a una le podríamos llamar en la parte de la materia y a la otra le podríamos llamar en la parte de la antimateria, ¿no? De alguna forma van dos juntas, ¿no? La otra no se... la otra es la real, en realidad. Entonces ahí es un poco el tema. Cuando uno estudia el árbol genealógico, o lo que puede rescatar, ¿no? Del árbol genealógico, ya sea por un relato de los padres, relato de los abuelos, por digamos, cosas escritas. Si vamos ya a la historia ya más de la humanidad, y bueno, es más jodido porque se escriben las cosas de acuerdo
ya intereses que tienen que ver con grupos, ¿no? De intereses, de poder y qué sé yo. Bueno, pero uno tiene registro, ¿no? Tiene registro concreto, ¿no? Después está el laburo de los registros acásicos, pero en el laburo de los registros acásicos también, digamos, esto es el registro acásico, no es algo tampoco absoluto, ¿no? Eso está en el mundo del astral, ¿sí? Simbólico, ¿no? Willy, perdón. Sí. ¿Podés hacer un mini, para no interrumpir, un mini resumen del concepto de registro akáshico? O sea, es una conexión con generaciones anteriores, pero a nivel espiritual. Sí, yo, digamos, es un tema profundo, ¿no? Pero Es muy profundo. Okay. el akasha, estos son todos términos que vienen de la cultura de India, ¿no? De la India, Ya sé. ¿no? Y está para, digamos, Jazmín. está como un poco manipulado, o simplificado de forma intencional, si se quiere, ¿no? Entonces, vieron que yo compartí un dibujo de los cuerpos del ser humano, en donde había como 5 cuerpos que están como fuera de la piel, que todos esos cuerpos tienen un nombre previo que es Maya. Maya tal cosa, Maya tal otro, Maya tal cosa. Bueno, Maya es ilusión, ¿no? Entonces, el akasha, ¿sí? El registro acásico está dentro de la ilusión. Lo que pasa que es una ilusión no física, no concreta, ¿sí? Es una ilusión que está en el astral, ¿sí? Entonces, nosotros podemos acceder a esa especie de libro escrito en el akasha, ¿sí? En diferentes planos, ¿no? Pero eso siempre tiene que ver con una especie de ilusión en el mundo del astral. Entonces, nosotros podemos, si nosotros tenemos la capacidad y la conciencia suficiente con nuestra propia luz de iluminar ese akasha con nuestros vehículos reales, verdaderos, que están adentro, ¿sí? Tienen otra... los hindúes, ¿por qué siempre se hace referencia a la cultura de la India? Porque la India tiene la explicación para todo, porque los tipos guardan un registro acásico, si se quiere, tan amplio, ¿sí? De este mundo, que dieron la vuelta, ¿no? Varias veces. Nosotros tenemos la Biblia, ¿no? La Biblia judeo-cristiana es la historia de una vuelta completa, ¿no? Los hindúes tienen registros de varias vueltas y la tienen clarísima a cómo es este proceso del samsara. Lo tienen clarísimo, lo tienen tan claro que los tipos ya dentro de sus castas son tan antiguos, ¿no? en su recuerdo de este mundo sublunar, son tan antiguos que se organizaron en este mundo en forma de castas ya. Entonces, son tan viejos, ¿no? Que la estructura, o sea, lograron una estructura social muy parecida, pero en el mundo sublunar, o sea que es una estructura de sufrimiento terrible. ¿Por qué? Entre comillas, sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Y porque es una especie de resignación de que
como nosotros no podemos salir de este mundo, porque siempre volvemos a él, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de organizar, en este mundo, organizarnos de la forma más parecida a lo que es el verdadero mundo, ¿sí? Entonces, en la India lo que sucede es eso, es una especie de organización perfecta imitando al mundo verdadero, ¿sí? Por eso es que, así como tienen quizá la mayor sabiduría, tienen quizá el mayor condicionamiento, ¿sí? Así es un poco el tema, ¿no? Entonces, nosotros podemos aprender, sí, podemos aprender de todo ese bagaje cultural que tiene la India, ¿sí? Pero ojo, no nos creamos que por eso resolvimos las cosas, ¿no? Al contrario, si nosotros nos creemos que eso es todo, vamos a estar recontracondicionados a este mundo, ¿sí? No sé si se entiende, pero... Como que nos falta la parte de lo que sería la antimateria, digamos, el espíritu, digamos. A lo que vos te referís con que no somos de acá. Digamos, todo eso vendría a ser la parte de la historia de la cual las encarnaciones, digamos, acá en este vehículo, en este o en los otros vehículos anteriores. Pero faltaría la historia, el lado bueno, B. tal cual, tal cual. Ahora, ¿por qué? Fíjense, ¿no? Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿no? ¿Por qué en la línea, digamos, ya dejando a los hindúes, ¿no? Con toda esa especie de comprensión multidimensional que existe en esa cultura, ¿no? Es profundísima, ¿no? Tiene todo, ahí está todo, ¿no? Está absolutamente todo. Pero dejemos de lado eso. ¿Qué pasa con nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Bueno, la tradición judeocristiana, y ya más específicamente la católica, ¿no? Lo que hace es decir, bueno, yo conozco todo eso, ¿no? Pero yo voy a hacer una síntesis, ¿sí? Y te voy a dar una receta. Y yo soy el dueño de la receta. O sea, yo conozco por qué te doy la receta, ¿no? Pero vos tenés que saber la receta nada más, ¿sí? Vos seguí la receta y vas a andar bien. Pero yo sé por qué te digo, por qué yo te estoy explicando esta receta, ¿no? Que te va a servir, ¿eh? Bueno, eso es un poco lo que significa una religión monoteísta, ¿no? Darte la receta hecha. Con lo cual, ahí, bueno, uno ya puede comprender que si vos me das la receta y yo la sigo, voy a tener una buena salud, ¿no? Porque vos me decís, vos sos el nutricionista y me decís, bueno, mira, come esto, come lo otro, pero ¿y por qué? Y no, porque yo te digo, porque yo ya estudié cómo sos vos y de acuerdo a cómo sos, yo te explico lo que tenés que comer y qué sé yo. Y bueno, y uno lo acepta y lo sigue, ¿no? Sigue la receta. Willy, Sí. perdón. Tendríamos que volver a la pregunta de Rodri de las 3 formas de ingresar del pacto o del contrato, pero también cortito, que surge ahora. Dentro de esa receta está que las encarnaciones no existen dentro del catolicismo. Se contrapone con toda la filosofía hindú. ¿Por qué? Bueno, y ahí está el tema.
existen o no existen, ¿no? ¿En qué plano existen y en qué plano no existen? Sería la reencarnación de qué estamos hablando. Claro, tal cual. ¿Reencarnación de qué? Tal cual. ¿La encarnación de qué? El concepto cristiano de que no existe la reencarnación se podría explicar diciendo que en realidad lo que quiere decir, o sea, yendo más allá de la receta, ¿no? Pues la receta es, no existen las reencarnaciones, ¿no? Esa es la receta. Ahora, yendo más allá de las reencarnaciones, uno podría entender por qué el cristiano dice que no existen. Y porque uno puede sintetizar, ¿no? Si tiene la suficiente conciencia y el suficiente alineamiento, ¿no? Podría sintetizar todas las encarnaciones previas, ¿no? En la actual, ¿no? Está bueno, está malo, es mejor, es peor, es más verdadero, es menos verdadero, y eso ya queda de acuerdo a la estrategia de acuerdo a la estrategia que uno utilice para lograr mayor libertad, mayor conciencia, ¿sí? Así que yo lo que podría decir, ¿no? De acuerdo a lo que me parece, ¿no? Es que uno, al mirar en los registros, ¿no? Si uno se mantiene en su eje, ¿no? En su eje inmutable, ¿sí? Puede ir a donde quiera, no como una encarnación propia de uno, sino para investigar, si se quiere, si uno lo necesita, ¿no? Para comprender mejor cómo es toda esta cuestión del hombre y la mujer, del varón y la mujer, en los diferentes estadios, en los diferentes mundos, ¿no? Si uno quiere comprender eso, y bueno, puede ingresar a esos registros, porque existen, ¿no? Están. ¿En qué frecuencia? ¿A qué nivel de realidad? Y bueno, a diferentes niveles de realidad, ¿no? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y sí, sirve. En definitiva, el ser que nosotros somos lo expresamos estemos en el mundo que estemos. Nosotros decimos que estamos en el mundo sublunar. Bueno, está bien, nuestro vehículo está en el mundo sublunar. Si nosotros estamos alineados con el verdadero ser, ese verdadero ser está en todos lados, ¿no? Bueno, siempre desde nuestro estado consciente, que es el que queremos nosotros permanentemente estar despertando, tenemos que posicionarnos en ese. Y bueno, si nos posicionamos en ese, sí nos va a servir investigar, no solo leer un libro, sino leer en los registros, ¿no? Pero siempre que nosotros estemos bien posicionados, porque si, como vieron que alguna gente dice, y no, sí, yo fui Cleopatra, o yo fui, qué sé yo, no sé, Sócrates, qué sé yo fui, no sé, lo que sea, yo pudo haber sido lo que sea, ¿no? Y está bueno, mientras no, digamos, mientras eso me sirva para algo, ¿no? ¿No? Para decir, sí, yo soy, qué sé yo, no sé, nada. O, por ejemplo, si yo tengo una problemática, que calculo que cuando uno hace registros acásicos, lo que está buscando es eso. Yo tengo una problemática de decir que me asustan, qué sé yo, soy aracnofóbico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero resolver eso, capaz que en alguna especie de trance, ¿no? En un estado de conciencia distinto a este,
que tenemos normalmente, yo capaz que puedo ver, representar un momento, ¿no? En un espacio-tiempo distinto, puedo representar el momento en que yo tuve un miedo que me quedó, ¿no? Ahí atrapado, me quedó agarrado inconscientemente con las arañas, y si yo alcanzo a vivenciarlo a eso, el ejemplo en la clave anterior está el ejemplo de Freud o de Jung, ¿no? No me acuerdo si era un escarabajo o algo así. Bueno, yo puedo ir a ese momento y después volver y entonces de alguna forma liberar esa situación, ¿no? Bueno, son todas herramientas que uno puede usar, ¿no? Que uno puede usar para lograr hacer consciente la parte inconsciente de uno, ¿no? Pero la realidad es que si uno hace consciente la vida cotidiana, ¿no? Lo más posible, también logra lo mismo, ¿eh? Logra lo mismo. Porque cuando uno sale a hacer experiencia en el astral, ¿no? Bueno, algunas escuelas no lo aconsejan, porque, digamos, la ilusión puede ser todavía mayor a la ilusión de este mundo, ¿no? Puede ser más fácil de engañar la conciencia en el astral que en el mundo material, ¿no? Bueno. Se me ocurre, ¿no? Escuchando todo esto, que digamos, nosotros necesitamos despertar, pero mientras no despertamos, vamos encontrando herramientas cada vez más sutiles. Y claro que la vida es directa, pero a veces es tan difícil encontrar en ella que todas estas herramientas, ¿no?, ayudan mucho para poder ir haciéndose uno más transparente. Por eso me parece que son caminos valiosos, pero sabiendo que forman parte de la ilusión, ¿no? Que es el despertar el que nos saca a otra realidad. Claro, totalmente. Entonces, está muy bueno lo que decís, Graciela, porque la propia herramienta, se habla de la New Age, ¿no? La New Age. La New Age puede ser una buena herramienta o puede ser un gran engaño, ¿no? Porque si nosotros no sabemos utilizarla, quizá sabiendo de que eso puede llegar a ser un gran engaño, ¿no? Lo que sucedió en Occidente fue que algunos pensaron que tenían que refundar una estructura social distinta, y en definitiva lo que nos estamos dando cuenta ahora es que esos que quisieron refundar, quizá en un comienzo pensando que refundando se iban a liberar de todo un condicionamiento, volvieron a hacer lo mismo, volvieron a refundar, y con el correr del tiempo el gran engaño volvió a plasmarse de nuevo, ¿no? Una cosa así. Esto es la historia de la humanidad, es permanente. Cuando uno va reconociendo que la cosa se va sofisticando mucho en este mundo, a nivel social, a nivel cultural, uno se va dando cuenta que está cayendo en
en la trampa de la civilización, ¿no? Pero bueno, también uno se va enamorando de lo que va co-creando, se va enamorando de esto. Entonces, termina realmente queriendo esto, y hasta que llega un punto que bueno, que como en realidad es una ilusión, ¿no? No es algo real, ¿no? Es un reflejo nada más, no se puede sostener eternamente. Entonces hace crisis, ¿no? Se destruye. Ese es el proceso del samsara, ¿no? Se destruye porque a la larga, a pesar de que uno le meta esfuerzo, ¿no? le meta belleza, le meta, no sé, interés intelectual, le meta cabeza, le meta forma bella, hermosa y qué sé yo, a la larga es una creación ficticia, ¿no? Entonces, nosotros queremos sostenerla, pero al final se destruye, ¿no? Quizás se destruye justamente para que el que vivió esa experiencia, ¿no? Y llegó consciente a esa destrucción pueda trascenderla y empezar a crear con mayor verdad, con menos ilusión, ¿no? Ese es el proceso. Ese es el proceso. Cuando nosotros tenemos mucho en el inconsciente, ¿sí? Ese proceso de trabajo para destruir, ¿no? De trabajo para destruir y de trabajo para destruir, se repite, pero siempre con cada destrucción uno se libera un poco más, ¿sí? Claro. Avanza. Claro. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Que en realidad a nosotros a nivel social el proceso para que haya una destrucción siempre se aleja. Vieron que uno siempre está esperando el fin del mundo, pero nunca llega, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca ahí? Porque en realidad el que lo tiene que plasmar es uno al fin del mundo, antes de que naturte, ¿no? ¿Y eso qué significa? Muerte hermética, ¿no? Adelantarse al fin del mundo. Si uno se adelanta al fin del mundo, mata la ilusión antes de que aparezca afuera, ¿sí? Ese es un poco el tema, ¿no? Claro. Sí, pero últimamente están con el tema o sea, desde el lado católico hay algunos grupos que obviamente no es la totalidad, ¿no? Pero que hablan del gran aviso, la gran señal en el cielo, o sea, la manifestación de Dios para iluminar las conciencias, que sería el aviso, justamente un aviso previo, una invitación al arrepentimiento de las conciencias y de las almas para evitar el desastre. Como que el desastre se avecina, pero hay un aviso previo. Y por otro lado, también hay una especie de sutil amenaza, entre comillas, de manifestaciones de fenómenos extraterrestres a nivel masivo, donde también va a ser una especie de nueva realidad para toda la humanidad, de esa existencia, ¿no? De la vida extraterrestre, pero va a ser a nivel, digamos, masivo. Entonces, hay una especie de acontecimiento próximo, pero también puede ser un engaño, como decís vos. Acá Ana quiere decir algo. Hola. Hola Ana, feliz cumpleaños. Gracias. Felicidades. Feliz cumpleaños. Canceriana. En realidad ya están haciendo experimentos, viste que están largando partículas en el aire y están
tratando de lograr una reflexión ideal para los hologramas. Ya están experimentando con sistemas holográficos hace un montón. Y bueno, entonces siempre se están aprovechando de todo lo que sea profecías para manejarlo a su manera. Así que no sé, en pocos meses pueden manifestar que haya ovnis, otras señales en el cielo. Ya lo están haciendo la experiencia. Yo he visto en Instagram un montón de fotos, supuestamente nubes increíbles, se mueve el mar y no se mueven las nubes, ¿viste? Se nota que son hologramas. Es imposible que suceda eso. Ya lo están probando y están programando a la gente para hacer esas manifestaciones, porque también se genera una vibración particular del temor, de la anticipación de cosas negativas. Lo aprovechan un montón eso, así que también hay que tener en cuenta, por eso el tema del centramiento y el equilibrio personal es súper importante, porque le sirve todo el alimento del miedo y todo lo que están generando, la separatividad, la gente no se va a poder comunicar e intercambiar sus ideas para decir, ¿será verdad esto? Primero se paran, van programando toda la situación y después lo manifiestan. Eso, así por lo menos eso es como lo veo, ¿no? Buenísimo, Ana, gracias. Yo, la verdad que siempre tiro algún comentario y apareces vos. A veces no sé si es bueno o malo que aparezca Ana. No, es bueno y lindo para aprovechar y saludarte. ¿Por qué no? ¿Qué digo? No, nada que ver. Se me vino a la cabeza, feliz cumpleaños, se me vino a la cabeza la película Monsters. ¿Se acuerdan? Era la usina que a través del miedo a los niños en el momento que iban a dormir, se les aparecía para asustarlos, entonces se cargaba las usinas de energía y esa energía era la que hacía funcionar un montón de cosas, hasta que en un momento se reemplazó por la trama de la película. Había unos desacatados, desalineados, y empiezan a hacer reír a los niños, entonces cambian el sistema de alimentación de la energía. Exactamente. Una película que se me vino ahora a la cabeza justamente hablando de... Tal cual. Todas las películas están mostrando distintos pedacitos de las realidades posibles y de todo lo que se está tramando. Si le hacen una segunda lectura a un montón de películas, generalmente como los villanos también dicen la verdad de la situación en todas las películas, pero como la programación es hacer creer que las posibles verdades vengan del malo, te están diciendo, no, esto es así para el malo. Si vos lo haces de esa manera, y todo, sos del otro bando, ¿entendés? O sea, todo tiene sus mensajes y hay que observarlos y analizarlos con mucha precaución. Una pregunta, más allá de todavía falta la tercera forma de ingresar. Eso está pensando. Los niños, ¿no? Que a los 3 años ya empiezan por esto del superhéroe y el villano, ¿no? Que es súper fuerte, y eso, que empieza en muy temprana edad. ¿Viene de algún lado o ya es construcción cultural? No, viene de un posicionamiento. Se habla esotéricamente de 2 centros de poder que de alguna forma sostienen este mundo, que son la ciudad de Shambhala y la ciudad de Agartha, ¿no? No sé si alguno escuchó hablar de esos 2 centros de poder. Sí. Bueno, ahí está el tema. ¿Quién es el villano y quién es el bueno, ¿no? De la película? Bueno, ahí, yo estoy tratando de ir por varios lados, escribiendo ahí en el tema del Telegram, tratando de identificar esas 2 fuerzas. El tema es que las 2 fuerzas las tenemos con nosotros. Entonces, ¿quién es el villano y quién es el bueno? ¿No? En las películas siempre aparece el villano y el bueno. Lo que pasa es que justamente
nosotros nos debatimos entre el 1 y el 3, ¿no? Pero nosotros venimos en forma independiente, acá no. Nosotros ¿Quién es o venimos, o venimos de uno o del otro, seamos conscientes o no. O somos de uno, o somos del otro. Bueno, yo creo que uno, de alguna forma, tiene un origen estelar, ¿no? El origen es una estrella. Nosotros internamente somos una estrella. Que afuera no la podamos expresar, ¿no? Es un tema. Ahora, las estrellas a nivel estudio científico, astronómico, son binarias. Son binarias para el mundo dual. Nosotros vivimos un mundo dual. Nos vamos a ir y vamos a seguir viviendo un mundo dual cuando dejemos este cuerpo, ¿no? Como humanos, ¿no? Como varones y mujeres, ¿sí? Somos duales. Entonces, siempre va a estar la dualidad. Nosotros, obviamente, que si, por ejemplo, yo nazco, ¿no? en la casa de mis papás, ¿no? Y un chico nace en la casa de los vecinos, ¿no? Para los papás, para el chico, ¿quién va a ser el villano? ¿No? Si hay digamos, si tiene que elegir, ¿quién va a ser el villano? ¿Los papás propios o los papás que están al lado, ¿no? ¿Qué me dicen de eso? ¿No? Puede que el chico tenga algún enojo con los padres y diga que los papás de al lado son los buenos, ¿no? Porque está enojado con los padres de él. O al revés, o los padres lo críen haciéndole al chico creer que ellos son los buenos y que los de al lado son malos. O capaz que puede ser también que se hagan muy amigos entre las dos familias, ¿no? Y entonces capaz que los críos se juntan, ¿no? Un chico con una chica se juntan. Bueno, esa es la historia de la humanidad. Así es la historia de la humanidad. Atracción y repulsión, ¿no? Esa es la historia del universo, si se quiere, más allá de varones, mujeres, ¿no? De femenino y masculino. Es la historia del universo, es así. Entonces, uno cuando toma partido, ¿sí? Y bueno, toma partido. ¿Ok? Nosotros conscientes o inconscientemente tomamos partido de forma consciente y conscientemente a cada instante. A cada instante estamos tomando partido. Y cuando tomás partido, bueno, Guille, hay una puja de la otra energía, de alguna manera, cuando uno elige en esa dualidad una de las dos, está esa contrafuerza, ¿no? Como que se manifiesta. Sí, sí. Es muy interesante el tema del 2. O sea, en los 3 primeros números está siempre sintetizado todo, ¿no? Cuando hay una dualidad, ¿no? Si existe una dualidad, existe claro, existe. Al haber una dualidad, existe un límite entre esas dos fuerzas, ¿no? Si uno se pone en el límite, vivencia la unidad. Pero eso es una cosa que obviamente nosotros como seres humanos, ¿no? Es, bueno, qué sé yo, es espectacular poder lograr eso. Esa es la búsqueda del eje, ¿no? O te destruye, Willy. ¿Eh?
o te destruye ponerte en el medio. ¿O Te no? destruye. Y puede ser, porque es un poder, es el poder del universo en vos mismo, y puede ser que te destruya. Sí. Sí. Destruye tu dualidad. Y probablemente, sí, puede ser que te destruya. Ahora, el concepto del 3, ¿no? Es el hijo, ¿no? Es el hijo de dos, se supone, de dos fuerzas complementarias, ¿no? Por eso se habla del padre, la madre y el hijo, ¿no? Si la unión de las dos fuerzas complementarias es perfecta, ¿cómo haces para que de dos se forme uno perfecto? Bueno, no sé, está como digamos, está como contrariando lo que sería la generación en la materia, ¿no? Porque si se une un papá y una mamá, forman un tercero, no forman uno, ¿no? Cualquier varón y mujer que se unan no se fusionan, generan un tercero en este mundo, ¿sí? Bueno, justamente el camino de salida, ¿no?, de un mundo de generación de materia viene a ser encontrar la forma de unificar dos para poder entrar en ese eje único, pero en realidad cuando yo salgo de este mundo unificando esas dos fuerzas, ¿sí?, contradiciendo la fuerza de generación en el mundo sublunar, yo la contradigo, voy al revés, entonces formo uno y salgo, pero no me voy a encontrar con la unidad directamente, me voy a encontrar con otro mundo, ¿sí?, distinto a este, ¿sí?, pero yo ya logré, de alguna forma, por propia voluntad, unificar algo de mí para trascender el mundo en donde yo me encontraba en dualidad, ¿no?, y salgo a otro mundo, ¿sí?, pero por propia voluntad. Eso es, de alguna forma, encontrar el eje, ¿no?, el eje, la orientación que me permita acercarme más a la verdad, ¿sí? Claro, me parece tan interesante, ¿no?, lo que estás diciendo. Y se me ocurría, si uno no supiera que existe el agua, pero sí conoces el vapor y el hielo, y de repente los fundís y ahí aparece otra cosa que no sabías que estaba, que es el agua. Totalmente, sí, Buenísimo. sí, totalmente. No Sí, es tengo una anécdota, Pau, pero mi sobrino, que es un ser muy especial, que debe tener unos 5 años, que él ya apenas aprendió a hablar, y a los 3 y medio, 4, como más allá de su cosa intelectual, él ya te decía, como qué raro esto, ¿no? Si yo era un viejito, ¿cómo puedo ser un viejito y ahora ser un nene? Te decía él, ¿no? Y te contaba cuando él era viejito y dónde vivía, así de la nada. Y también es escorpiano, entonces siempre estuvo con el tema de los monstruos y los fantasmas, y mucho del superhéroe, también me llamaba la atención. Y él solito, para él, yo siempre fui el tío hippie, ¿no? Que le enseñaban a meditar, o que le digo, che, y si los fantasmas, y si ellos no tienen miedo de nosotros, en vez de nosotros a ellos, y siempre le daba vuelta a la cosa y era como... Y, y él solito, porque realmente no lo consumió en ningún lado, él solito después de pasar ese proceso llegó a Jesús, ¿no? Y de golpe empezó a decir a los padres y todo, que su superhéroe, que el más fuerte de todo, más fuerte de todos los de Marvel y todo, era Jesucristo. Le empezó a pedir a la mamá que lo disfrace de Jesucristo y todo, y como no lo consumió ni en el jardín ni en el dibujitos, nada, mi hermano y Anita quedaron como medio sorprendidos y tienen un concepto más de Jesús del catolicismo tradicional y qué sé yo, y nunca entendieron de dónde, pero él después de pujar mucho con esas dos fuerzas y que yo se las dé vuelta y lo haga como ahí cambiar todo, llegó a Jesús como no sé, como la unidad de los dos o como su máximo superhéroe y me pareció muy loco, ¿no?
Bueno, ahí está, bueno. Yo hoy publiqué a la mañana ahí en Telegram el tema de la vesica Piscis, ¿no? La vesica Piscis es el símbolo del Cristo, de Jesús, ¿no? Itus es Jesús. O sea, en la tradición judeo-cristiana, el concepto del pez, ¿no? Está relacionado con el Jesucristo para el judeo cristiano, ¿no? Cuando se convierte en Jesucristo, se unifica de alguna forma, se unifican dos fuerzas en una cosa así, ¿no? Y eso tiene una relación geométrica, ¿no? Que son dos círculos, ¿no? Que cuando se juntan y los perímetros de esos círculos tocan sus centros, forman en el medio la vesica Piscis, ¿no? Que tiene una relación geométrica que es la raíz de 3. Es 1 y justamente la raíz de 3, del número 3, ¿no? Y eso representa geométricamente al Cristo, sería, ¿no? Sería como la generación perfecta dentro de este mundo, una cosa así, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? También. Pero bueno, me parece que nos fuimos, ¿no? Nos fuimos. Mirate la tercera forma, nos sacamos la tercera forma de entrar al mundo y seguimos por esta clave, si quieres. Bueno, la tercera forma, ¿me bancan un minuto? Perdón, un Sí. segundo. Qué linda la mezcla entre las claves y el grupo de Telegram, por favor. Bueno, ¿cuál sería la tercera? Si uno tiene a mí, digamos, no está bueno por ahí hablar de estos temas como cosas como que son tan fáciles de hacer o sí, qué sé yo. La cuestión es que existe también un estado de conciencia dentro de cada uno de nosotros de reconocer que nosotros tenemos la capacidad, capaz no la tenemos, no la hacemos consciente por tantas cosas que nos autoengañamos, pero nosotros tenemos la capacidad de entrar y salir, ¿no? De realidades, de mundos, si se quiere, por propia voluntad. De hecho, tendríamos que reconocer que es así, en realidad. Porque lo único que nos falta a nosotros para reconocer esa tercera manera, ¿no? Es tenernos confianza, nada más, ¿no? Pero la realidad es que nosotros entramos y salimos de los mundos porque en algún punto de nuestra conciencia estamos aceptándolo y estamos con una voluntad de hacerlo, ¿sí? Lo demás es todo un engaño, ¿no? O sea que la tercera posibilidad es la verdadera, es la real. Nosotros entramos y salimos de nuestras creaciones de realidad por propia voluntad. Que lo queramos reconocer o que no lo queramos reconocer, ya es otro tema. Para eso estamos laburando, para darnos cuenta que a la larga lo que tenemos que hacer es reconocer eso, ¿no? Esa es la tercera manera. Saber cómo entrar y salir de un mundo, o de cualquier mundo, ¿no? Perdón, ¿eso puede ser a través de los viajes astrales, Willy? Yo diría que no.
yo diría que lo más parecido sería ser conscientes ahora, en este momento, ya, de eso. Esto es un viaje astral. Este es el viaje astral más claro que tenemos ahora, ¿no? El viaje astral no es claro. Bueno, cualquiera que haya tenido una experiencia de viaje astral se da cuenta que uno tiene que luchar contra lo que se le aparece, ¿no? No es una cosa espontánea, una cosa, y si uno no lucha contra lo que se le aparece, en realidad está siendo captado por una ilusión, ¿no? Una ilusión de que ve un ángel, o de que ve, no sé, de que ve una... Pero si no, es una lucha. Un viaje astral es una lucha. Eso, yo ahora también voy a tratar de explicar eso en el tema del Telegram cuando hablamos del mundo Atlante. El mundo Atlante es el mundo real del plano del ecuatorial, ¿no? Ahí hay lucha verdadera contra nuestro subconsciente. Nosotros acá la podemos caretear a la lucha, ¿no? Justamente con lo que dice, bueno, ahora volvamos a la clave. El subconsciente o el inconsciente es caretear la lucha, en realidad. Para caretear la lucha ponemos límites, ponemos, ¿cómo le llama la clave? Topes. Se llama represión. Las Topes, represiones, claro, topes, represión. Porque careteamos la lucha. Esa es la capacidad que nos da el mundo sublunar. Caretear las cosas. Porque le ponemos una imagen que nos pone el límite que nosotros nos auto colocamos de alguna forma, y así la careteamos, ¿no? Por eso es que nos tenemos que cubrir, por eso es que nos tenemos que ver bonitos, por eso es que tenemos que o sea, ir haciendo como una especie de como una especie de ¿cómo se llama? Cuando uno se maquilla, ¿no? Una pantalla, Willy. Claro, sí. Nos vamos decorando de alguna forma para ir careteándola, ¿no? Para ir careteándola. Tal cual, sí. Willy, la armadura, Willy. La armadura también, sí. Hay un libro de la armadura, está muy bueno. Caballero oxidado. No, exactamente, muy bueno. Bueno, eso es lo que nos permite este mundo. Lo que pasa es que también cuando eso es consciente, ahí viene la otra parte de la clave, la represión consciente. O sea que cuando uno usa la armadura, la usa, ¿no? Es útil, porque si no, si uno, digamos, se desnuda en el Ártico, ¿no? o en el Antártico, y no sabe cómo combatir el frío, no tiene sentido, ¿no? O sea, uno tiene que usar la armadura de forma consciente. El problema es cuando esa represión es inconsciente, ¿no? Ahí está el tema. Entonces acá dice, cada vez que una persona reprime conscientemente un deseo, esta energía se acumula en un mundo interno que al final termina controlándote. Vos ya te olvidaste de por qué reprimiste y entonces lo ves como algo natural. Bueno, pero eso se cobra después, ¿eh? Eso se cobra, de alguna forma. Acá dice, es posible ejercer un dominio sobre nosotros mismos a través de la sublimación, ¿no? La sublimación es interesante, el sublimar. Lo que decía recién Graciela, lo podemos hacer el mismo ejemplo del agua, ¿no? Graciela lo dijo respecto de que teníamos hielo y teníamos vapor, ¿no? Y si el vapor
vos le aplicás vapor al hielo, se convierte en agua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno es agua, ¿sí? Y a esa agua le imprime calor y genera vapor, ¿no? Entonces, diferencia, ¿no? Diferencia. Si, esto sería como una simbología bien alquímica de laboratorio. Si vos tenés agua, ¿no? Que el agua de por sí no está totalmente pura, ¿no? El agua no está totalmente pura. Siempre tiene algo, ¿no? Dentro. Cuando uno le da un poco de temperatura, el vapor hace que la pureza se vaya para arriba y lo que queda se quede abajo, ¿sí? Bueno, eso en alquimia se llama sublimación. La sublimación. Entonces se separa como la pasta del trigo, ¿no? Una cosa así. Para eso sirve el tema de la represión consciente, ¿no? Para sublimar. Es como un tamiz, también un tamiz puede ser. En vez de sublimar con calor, uno puede filtrar con un tamiz. Lo mismo, ¿no? Al revés. Eso tiene que ver con la represión consciente. O sea, yo conscientemente, volitivamente, dejo pasar cosas y le pongo freno a otras, ¿sí? Porque no estoy dispuesto todavía a asimilarlas. Sería lo mismo que decía recién Pablo, si uno se pone en el eje, si es muy fuerte la energía me destruye, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso también. Bueno, acá viene el vicio del cigarrillo. En realidad todo este desarrollo del análisis del vicio del cigarrillo, que en la época en que se escribieron las claves, el cigarrillo era como mal de la sociedad, ¿no? Hoy por ahí cambió la cosa, pero bueno, así como se analiza el vicio del cigarrillo, se puede analizar cualquier otro, ¿no? Pero básicamente la estrategia que utiliza las claves es obligarse a polarizarse en el volitivo, ¿no? Esa es la estrategia, para lograr desprenderse de cualquier vicio, ¿no? Se supone que los topes o las represiones subconscientes son vicios. O sea, una represión subconsciente se convirtió en un vicio, porque yo no lo puedo dominar. Es consciente. O sea, el animal, ¿no? Este socio que tengo, me está diciendo lo que yo tengo que hacer, ¿no? A través de un vicio. Bueno, el cigarrillo, para algunos, yo nunca tuve el vicio del cigarrillo, pero para muchos, ¿no? Se ha convertido como un símbolo del vicio ¿no? para una época de la humanidad. Así que bueno, acá está toda la descripción. Ya lo habrá hecho. El que quiere, no sé si acá de alguno de nosotros fuma, pero. O si tiene ganas también de dejar de fumar, ¿no? Yo, y justo esta fue la única clave que por todas las cuestiones que veníamos, no llegamos a leer esa parte, nos quedamos a la mitad, veníamos atrasados y me la guardo ahora para cuando terminemos. Pero bueno, yo soy una persona que soy adicta al tabaco desde hace un montonazo de tiempo y soy muy consciente en muchas cosas y elijo ser inconsciente en otras, casi como una falta de fuerza para afrontar eso y un lugar ahí, ¿no? Donde descanso y donde me entrego a mi parte animal y donde también siempre me da mucha bronca porque en mi independencia y en mi todo lo puedo y en ir controlando todo eso,
el vicio del cigarrillo, he dejado como esa ventana abierta y ese lugar cómodo a dónde ir todo el tiempo, ese refugio a dónde ir todo el tiempo. Y es algo que todavía lo tengo súper presente. Estas 2 semanas no estuvo León, fumé un marrano. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, que no lo dice la clave, pero es importante, es que, bueno, vieron que nosotros somos, dentro de este mundo, somos el reino humano, ¿no? Después está el reino animal, está el reino vegetal. Todos los reinos, ¿no? Y cada especie dentro de cada reino tiene un espíritu. Cada planta tiene un espíritu. Utiliza el espíritu de una planta, ¿no? Lo usa, ¿sí? Uno estaría, digamos, ejerciendo como una autoridad natural dentro de este mundo, ¿sí? Mientras uno la use. Lo que pasa es que los espíritus de las especies son muy poderosos, ¿sí? Con lo cual, el espíritu de una planta, sin que uno se dé cuenta, puede empezar a condicionar al espíritu de uno. Entonces, ahí sí ya empieza a haber un condicionamiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque el socio animal que tenemos, ¿sí? Sabe de eso, ¿sí? Sabe que eso es así y lo usa para dominarnos a nosotros, una cosa así. Entonces, eso es importante comprender, porque vieron que hay muchas técnicas en donde se utilizan plantas para alcanzar un estado alterado, si se quiere, de conciencia, ¿no? Bueno, lo que sí nosotros tenemos que saber es que nuestra propia química interna, nuestra propia volición interna, es capaz de producir internamente cualquier tipo de sustancia a través de nuestras glándulas para alcanzar el estado que nosotros querramos, ¿no? Sin necesidad. Por ahí la podemos usar como una herramienta, pero solamente como eso, utilizar sustancias externas, ¿no? Bueno, eso dentro de este camino del hermetismo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. A mí, digamos, este tema del cigarrillo, yo no fumo, pero me di cuenta de otros vicios, ¿no? Y, digamos, utilizar como si fuera esta, entre comillas, receta para ver, por ejemplo, por qué dejé de cantar, por qué dejé de caminar. Y horrorosamente me di cuenta que tengo unos cuantos vicios, así que voy a tener que utilizar mucho. Y esto, por ejemplo, me llama mucho la atención los beneficios que uno encuentra en eso, ¿no? Que seguramente por eso cayó uno en ese vicio, ¿no? Sí, después viene el cuentito de la hormiga y la libélula, que es bastante básico, ¿no? Y como demasiado crudo, pero básicamente, y también el ejemplo de la hormiga, hoy por hoy como está el mundo, es medio, ¿no? Justo poner la hormiga, qué sé yo. Pero está, bueno, acá está puesto
porque con el concepto de que cuando uno tiene un objetivo trascendente, ¿sí? Le da la posibilidad de realmente quitarle poder a los vicios, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, ¿no?, con el cuentito este de la hormiga y la libélula. Porque uno tiene un objetivo que está más allá, entonces los vicios no lo contienen, porque los vicios en realidad uno lo que hace con los vicios es buscar contención ante una especie de sensación que a uno lo altera demasiado. Los vicios es como que lo calman, ¿no? Le bajan esa... bueno, ahora, si uno tiene un objetivo que trasciende eso, el vicio es como que pierde valor, pierde la fuerza. Bueno, después acá tenemos 4 formas de reprimir. Esto es bastante psicológico, si se quiere, ¿no? Pero están muy interesantes, porque la verdad que son bastante básicos, pero cualquiera de nosotros nos podemos identificar, ¿no?, con estos. Y para tomar un poco de conciencia que estamos permanentemente haciendo esto, ¿no?, para poder darnos un marco en donde podamos mantener nuestros pequeños vicios, de alguna forma, ¿no? Necesitamos un marco para mantener nuestros pequeños vicios, y ese marco lo dan las proyecciones, la negación y la racionalización, ¿no? Bueno, y los topes, que vendría a ser, en realidad son todos parecidos, ¿no? Pero todos son topes, ¿no?, que nos autocolocamos para darnos un marco de referencia en donde poder vivir más tranquilos, ¿no? Bueno, si lo han leído, yo creo que es bastante fácil de entenderlo, ¿no? La parte final que es un poco la conclusión, ¿no?, de esta clave, es que todo mecanismo que actúa a nivel subconsciente, o sea, todos estos mecanismos que utiliza la psiquis subconsciente, ¿no?, ese socio que tenemos animal, ¿no?, que tenemos adentro, todo ese mecanismo pierde compulsividad, dice, en el mismo instante que nos percatamos de su existencia, ¿no? No significa que lo resolvamos, ¿no?, pero una vez que nos damos cuenta, ya por lo menos ya lo reconocemos, ¿no? Ahí ya es una cuestión de voluntad propia, digamos, de quitarle fuerza o dársela, o seguir dándosela, ¿no? Y el tema es, que es lo que viene en la próxima clave, es que cuando uno se empieza a desprender de todos esos decorados, ¿sí?, se empieza a quedar sin nada, ¿no? Y ahí está esa experiencia que después describe la próxima clave, que es la de la propia nadidad. Cuando uno se empieza a sacar el decorado, queda el escenario queda vacío, ¿no? Claro. Graciela, vos que sabés de teatro, ¿eh? Sí, fue Entonces personal. no hay nada para representar, ¿eh? Claro. Bueno, ahí entonces, ahí quedamos para arrancar en la próxima clave, ¿no?, con eso.
Bueno, acá cierro, así que si quieren hacer por ahí alguna devolución, alguno quiere decir algo, abiertos. A mí me gustó mucho esta clave, me aportó mucho, ¿no? Por ejemplo, me acordé de una anécdota muy clara. Yo decía, bueno, de estas últimas, la proyección es la que yo no utilizo, porque más bien me echo la culpa cuando pasa algo en una situación. Entonces me acordé que me acababa de separar, haría una semana, y entonces no encontraba algo. Y yo digo, pero ¿dónde lo puso? Y ahí me di cuenta que ya no estaba viviendo con nadie. Me pareció tan claro, ¿no? De que en realidad todos estos mecanismos los tenemos, algunos más presentes que otros, ¿no? Me llamó mucho la atención que la reacción del subconsciente, eh, esto me aclaró también, porque me parecía, sin pensarlo, que el subconsciente era como un lugar vacío donde uno ponía cosas, pero no que en sí el subconsciente tuviera también la posibilidad de reaccionar. Y entonces, esto te lo pregunto, ¿no? Me parece que esto es lo que hace que a veces uno hace un progreso y es como si algo en uno se pusiera en contra, como si se resistiera a ese progreso. Bueno, ahí es donde se entra el mundo atlante, que se le llama, ¿no? Porque, claro, porque en realidad uno lucha contra una identidad, contra el socio, ¿no? O sea, el socio se pone en contra. Este mundo tiene un orden natural, ¿no? Este mundo en sí mismo tiene un orden natural. No hablemos de las leyes universales, de las leyes locales de este mundo, que son imitación de las otras, pero no son las leyes universales, ¿no? Entonces, eso hace de que cuando uno empieza a reconocer quién es verdaderamente, este mundo se te pone en contra. O sea, hay una fuerza que se te pone en contra. Esa es justamente a medida que uno va reconociendo y va siendo consciente realmente quién es uno, afuera cada vez se pone más peliaguda la cosa. Eso es una cuestión electromagnética, así. Y entonces es la manera de reconocer, si no uno no reconoce, uno es como que está ciego. Pero cuando empieza a darse cuenta, ya empieza a ver, y lo que ve no son cosas lindas, son cosas que movilizan. Son Sí, cosas que Willy, movilizan. pero ¿hasta dónde? Porque hay un momento, digamos que o tenés la suficiente convicción como para seguir hasta el final, o llega un momento que hasta te podés dar por vencido. Yo estoy viviendo una situación particular que me pasa eso que estás diciendo vos, y tengo, te diría, a 6 hermanos, mi padre y mi madre, más las esposas de mis hermanos o esposos en contra, porque nada, me están observando como un sapo de otro pozo, ¿viste? Entonces, ¿qué? Yo tengo claro lo que busco, pero es como una batalla y se está poniendo feo, se está poniendo feo. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir, hay que decir, hasta acá llego. O sea, según la convicción de cada uno, ¿no? Pero es tremendo las fuerzas que se contraponen, tremendo. Bueno, pero la verdad que es espectacular lo que te está pasando, espectacular. Porque mirá, La mierda. claro que sí, pero ¿por qué? Porque
llegar al punto en donde vos estás parado ahora, a mucha gente por ahí le puede llevar milenios. ¿Por qué te digo esto? Porque vos estás justamente viendo en tu propia familia el mundo real, que es el mundo de la lucha espiritual, ¿no? En tu propia familia. Mirá si no, esto es como una bendición, Pablo, para vos. Porque en realidad si vos lo sabés manejar con todas estas herramientas que tenés, y bueno, la verdad que estás en un momento espectacular, te digo. Sí, pero el cuerpito tiene un límite. Bueno, capaz que tendrías que ver por qué es eso, porque capaz que es una especie capaz que tenés que modificar algunas o comprender un poco más estos topes, estas racionalizaciones que uno hace, ¿no? Observarlo bien, porque la verdad que está bárbaro que te pase eso. No, ¿no? y otra cosa que me asusta un poco que me provoca y me desafía más a doblegar la apuesta. ¿Se entiende? Pero no sé a dónde voy. No sé cómo termina esto. Me pongo como ejemplo para compartirlo con mis amigos del grupo. Pero sí, no yo lo sé, que te digo que, no sé a dónde voy a lo llegar. que hay que valorar, lo que Está tenés que bravo, ¿eh? valorar, lo que tenés que valorar es que vos estás tu propia realidad de vida te está llevando a que puedas focalizar la lucha espiritual con lo que tiene que ver con la familia. Y porque mucha gente esto, viste que uno por ahí tiene una búsqueda espiritual y dice, bueno, tengo que ver, conectar un poco con entender a mis viejos y entender un poco mi árbol y qué sé yo, y hasta buscar, ¿no? En la vida un poco más allá, con las encarnaciones que yo. Vos lo tenés en vivo y en directo, o sea que tenés toda esa gente que son de tu propia sangre, que están frente tuyo y que podés dialogar con ellos. Eso es oro en polvo a nivel materia prima. Oro en A polvo. veces siento que hablo con mis ancestros, en vez de con mi padre o mi madre. Hablo con mis ancestros. Tal cual, tal cual. Es espectacular eso. Espectacular. No me da miedo, pero me da cosita. Y bueno, aprovechalo. Creo que necesito la reunión de agosto para juntar fuerzas con los amigos, con los vehículos. Bueno, va a ser en el centro del país. Sí, a nosotros cortita la hago, pero también nos está pasando la experiencia esta, que después de alguna manera de llegar acá en Epuyén al punto más alto de felicidad y de amor con la vida y de retribución y también de nosotros dos como elección, hombre y mujer, como para toda la vida y todo, aparece la primera situación fuerte que nos podía pegar a los dos, la única que nos podía pegar a los dos, como elección energética que estamos haciendo, era León, que para nosotros era como un hijo, que también aparecen cosas de apego y de un montonazo de situaciones, pero como esto que hablamos, ¿no? Cuando llegas al punto más alto, al borde, al filo del cuchillo, está como la otra energía que nos toca ahí, en el modo de desaparición, ¿no? De desaparición, de enigma, que a uno también le da mucha frustración, porque primero actúa todo ese ser que sale a buscarlo y que dice, che, yo lo puedo, o sea, yo si doy vuelta a un arte con esto y doy vuelta a todo y le pregunto a todo el mundo, como que va a aparecer por toda la intención que estás dando. Y poniendo la intención física y poniendo la intención espiritual en todo ese laburo que la vida suele responder, y de golpe pareciera que no responde. No hay pistas de afuera, no hay... Y Y después... yo le decía a él que también el no responde en realidad no, en realidad es responde con el silencio, responde con la no respuesta, Sí. ¿no? Y que estamos acostumbrados. Y que eso, como que estamos aprendiendo a escuchar y a ver que nuestra voluntad no es siempre la voluntad, ¿no?
universal, digo, ¿no? Que ahí se tiene que alinear algo. Y bueno, y que no es todo como queremos, ¿no? Como que no es todo como queremos. Y bueno, eso, como empezar a ver todo esto como materia prima y que también entender que si pasa ahora o todo lo que nos pasa ahora tiene una razón de ser como mucho más fuerte que antes, ¿no? Por el sentido de que uno al tener como más conciencia también siento que las pruebas se van como agrandando o como que hay algo ahí que es también sincrónico, o sea, que no es casualidad que en estos momentos que estamos como profundizando tanto aparezcan ciertas cosas, ¿no? Como ciertas problemáticas o ciertas situaciones. Creo que acompaña todo el tiempo la vida, ¿no? Como esa misma línea. Sí, se siente todo el árbol acá, se siente todos los miedos que hubo siempre, se sienten los ejemplos de nuestra familia de perdieron mascotas cuando estaban en esta situación y la sufrieron de esta manera, y como también sentimos mucho cómo estamos representando eso, también en dos personas que están tomando un movimiento diferente a su familia, ¿no? Están saliendo de un lugar conservador, están viajando, están eligiendo otras cosas que para la familia tiene un poco de riesgo o de cosa rara, y te aparecen los miedos, como por ejemplo, en vez de tener una mascota encerrada en tu casa, tenerla libre, y aparecen ahí también. Después hicimos esto de frenar la búsqueda, con lo duro que es, porque cuando estás buscando como casi a un hijo de alguna manera, frenar la búsqueda es durísimo, pero de golpe frenamos la búsqueda y en esa frenada empezaron a aparecer señales, ¿no? Como de golpe entramos a un lugar y justo se perdió un perro y lo encuentran enfrente nuestro y viene el dueño a buscarlo. Tenemos un llamado de no sé qué, volvemos a la única persona que lo vio y podemos tener información que no habíamos visto porque estamos buscando a más personas. Nos pasa algo muy loco, se lo comparto, que es, nos damos cuenta que una de las personas con las que estamos conectadas ahora, que nos está dando yoga, y el otro día yendo a la clase de yoga, nos damos cuenta que es el hermano de María Cash, que es el caso de desaparición más conocido en Argentina, en Salta, que justo acaba de cumplir 10 años de la desaparición de ella. Y decís, justo nosotros estamos conectados con esta persona que estamos transitando este dolor de desaparición, y este pibe le desapareció su hermana hace 10 años, y nunca supo más nada. Bueno, en el medio también hicimos esto de contactar reikistas, esto, lo otro, entonces una reikista nos decía, bueno, está envenenado, y nos dibujó hasta un mapa de dónde estaba, y de golpe tu psiquis, viste, como sale a buscarlo y decir dónde estás tirado, y tenés que volver a tu casa con las manos vacías. No, y por suerte pudimos como volver adentro, al centro, ¿no? Como llevándola a todo esto, de decir, no, pará, si nosotros lo sentimos, si nosotros, o sea, tenemos esta intuición o soñamos con esto, como que es por acá, ¿no? Como volver al centro y a lo que a uno le dice el cuerpo, el alma, la intuición, ¿no? Como llevándolo a la vida. Qué importante es como volver a estar en uno, porque todo eso también es parte de esa ilusión, ¿no? Como todos esos personajes que aparecen afuera diciéndote, no, porque esto, todos los vecinos, y lo otro, digo, es más de eso, ¿no? De esa ilusión, o de esas proyecciones, ¿no? De esos mismos miedos nuestros que lo encontramos afuera en esas personas, como todo el tiempo, proyectando, como una defensa, ¿no? Como llevándolo a este material. Así que bueno, creo que la confianza en uno mismo y en lo que uno siente o intuye es fundamental en todas las situaciones, más allá de todo. Y esto de lo físico, ¿no? De la presencia física, como que la presencia física es parte de lo que nosotros aprendimos en el mundo sublunar de conexión, ¿no? De que esté la materia, lo físico, y quizás cuando uno vive esas situaciones entender que también hay otro tipo de conexiones. Sí, más y en bueno, un por ahí así, vamos. ¿no? Más en un ser así que lo tenés todo el día como ahí mimándolo y haciéndole, más se hace notar la ausencia material y física y de apego. Pero bueno, y así le podemos contar 2 horas más, pero ¿qué piensan? Gracias. Pero algo breve, chicos. No sé, por ahí
la idea es que se lo tomen a bien, pero por ahí, no premonición, pero una intuición. ¿Qué pasa si León hay algo que no le gustó de donde están viviendo? Si él quería su vida anterior, ¿puede ser eso? Sí, puede ser. Yo creo que hay un mensaje en cuanto a todo eso atrás. Sí, nunca habíamos visto ese ser en tan alto. O sea, es un ser que en esta libertad que fue agarrando de pasar de departamento a la naturaleza, vos lo veías caminar y veías su luz, su aura. O sea, Estaba chocho acá. cambió físicamente, cambió energéticamente, como también la parte de irse y volver. Cada vez que volvía como increíble, entonces también por eso lo dejamos ir un poquito. Y en esa ida, ¡pum!, desapareció. Y cuando nos ponemos a atar cabos, todo desapareció en un término así de 10 minutos. Como viste cuando decís, por más que lo tenía que pasar, ¿no? Como que tenía que pasar. Y ese día fue un día que todas, o sea, nos levantamos y se había congelado el agua, se nos había congelado la camioneta, todo estuvo muy trabado ese día específico. Sí, y quizás él nos está dando una lección también a nosotros, ¿no? Como que digo, quizás va mucho más allá de que alguien se lo llevó y eso, como que hay algo mucho más, un aprendizaje mucho más grande ahí. Sí, quizás la luz que él emitía fue percibida por alguien que necesitaba luz y se lo llevó. Para mí, está compartiendo con alguien que tomó lo que no es de él. Sí. Pero por eso, para mí está vivo. Se siente algo como muy de este lado que hablamos, pero también la sensación de la cola del diablo como que es tan fuerte también, y en un lugar como este es que después decís, claro, estoy al lado de uno de los lagos más puros de la Patagonia, al lado de una montaña gigante, al lado de un montonazo de cosas que cuando te dan energía linda, decís como, wow, pero al toque te hace percibir también la otra cara que tiene todo esto. Y la gente acá es súper especial y hay magia, y se siente la magia blanca y la magia negra a otro nivel. Pero bueno, sí. Sí, porque justamente, Willy, se utilizan esos lugares para también esos eventos, ¿no? Nefastos. Sí. A mí lo que me llega más de la situación que vivieron ustedes con León es el tema de los límites de la autoridad, ¿no? Porque ahí hay un símbolo súper importante en esa situación, que es el tema del collar, ¿no? El tema del collar es fundamental, porque aparentemente todos los animales domésticos, ¿sí?, son creaciones genéticas del propio inteligentes, del propio humano. Aparentemente tiene que ver con la civilización egipcia, ¿no? Los faraones egipcios tuvieron un sistema de gobierno social que duró milenios, ¿no? Y en esa época se hicieron experimentos genéticos, entre ellos los gatos, los perros, ¿no? Y al perro, que está muy relacionado con una parte del cielo también, ¿no? Se lo creó de alguna forma en este mundo para protección y para fidelidad, ¿sí? Entonces, cuando uno es dueño de un perro, ¿sí? Digamos, tiene que saber que el perro, a su vez, no nada que ver con el gato, ¿no? Pero el perro se siente que el dueño es su patrón. Y es una relación de autoridad, digamos,
no es de hermandad la autoridad. La autoridad es el perro está sometido al amo. Aunque la palabra parezca Sí, así sí. como, ¿no? El perro está porque él mismo quiere estar sometido, ¿sí? Para eso fue creado, ¿sí? Por eso que pide el collar, lo pide al collar. Está bien, uno dice, bueno, pero yo no le quiero poner collar. Claro, ok, no le pongo collar, pero sí uno tiene que tener en cuenta que si no se le pone collar, el animal va a sentir una sensación, ¿no? Como, digamos, como que el tipo también necesita cierta autoridad, vieron que uno a los animales los tiene que educar, que disciplinar, ¿no? Porque no es lo mismo que el gato es distinto. Capaz que el gato tiene autoridad sobre uno, más que, ¿no? Pero en el caso del perro, es así. El perro pide que el patrón, de alguna forma, le muestre su autoridad. Digo, nada, es un tema que tiene que ver, ¿no? con estas Sí, cuestiones. y aparte Porque, él cuando él tenía el collar, tenía cadena, tenía todo antes en su anterior vida, y en el proceso del viaje se fue, primero la soga la dejamos de usar, ya era con el pretal solo. Ves la foto del recorrido de hace 6 meses hasta hoy y simbólicamente te estalla la cabeza, porque después lo ves sin la soga, después lo ves ya un día, no sé qué pasó, nos olvidamos la soga en Neuquén colgada. Apenas llegamos a la Patagonia, o sea, antes de llegar a Patagonia nos olvidamos la soga colgada en un lugar. Y después acá el pretal, bueno, siempre a Rodri se lo sacaba a la noche porque no sé qué, y después un día no se lo pusimos más. Y el perro, claro, hizo como, el perro y nosotros, como nos fuimos liberando tanto, claro, se fue un poco todo de las manos, ¿no? Que es lo que yo bueno, pienso. mira, entonces, perfecto, mira, es perfecto esto que ustedes dicen, porque es un proceso de liberación, que ustedes mismos lo estuvieron ejerciendo, ¿sí? Quizás inconscientemente, ¿no? Pero digamos, naturalmente lo que sucedió no es una pérdida, es una liberación. Es una liberación que ustedes permitieron. Y sí, ahora, yo el otro día cuando hablamos le decía del tema de la providencia, ¿no? Realmente, la autoridad de ustedes, ¿no? Es fuerte, es verdaderamente una autoridad. Probablemente el perro de alguna forma vuelva a aparecer. Y si no tiene que aparecer, perdóname que te interrumpa. Digamos, hay otro que realmente le gustó ese perro, se lo apropió y le está haciendo de dueño. ¿Pero por qué? Y bueno, porque ustedes de alguna forma le dieron libertad, ¿no? Claro. Él es un perrito, Juli, en definitiva, ¿no? Sí. ¿Me escuchás, Juli? No, quería que le cuentes a los chicos lo que te pasó con el gato. Ah. ¿Cuánto tiempo pasó y te lo encontraste? Sí, yo tuve un gato siamés que Charlie se llamaba. Charlie, sí. El gato lo encontré en Buenos Aires, lo encontré perdido. Un gatito cachorrito que se ve que se perdió mira, sí, tenés razón. Se perdió en un año nuevo. ¿Vieron cuando los petardos, el ruido? Que el gatito se escapó. Y yo estaba por ahí por el bosque de Palermo caminando y el tipo me empezó a seguir, me siguió como 20 cuadras. Y me seguía, cruzaba la calle y todo. Se ve que estaba perdido. Al final lo agarré y lo llevé para casa. Pero bueno, yo
después me vine para acá, para Mendoza, y el gatito se quedó criado con mis padres. Y en un momento me lo mandaron para acá. Cuando vino el gatito acá, estuvo unos días, yo tenía un montón de gatos acá, y este era como uno más, ¿no? La cuestión es que el gato se fue, el siamés, y estuvo un año perdido. Un año estuvo perdido acá en la montaña, y un día yo salí, un día de luna llena, salí a llevar a una gente. Habíamos hecho una meditación de luna llena, en esa época hacíamos la meditación de luna llena, y cuando salí lo vi cruzarse, yo iba en auto y lo vi cruzarse por el camino, y digo, este es Charlie. Bueno, nada, me bajé, el gato había desarrollado una especie de salvajismo, tenía los colmillos largos, tenía los pelos largos, porque era pleno invierno, que hace mucho frío, y la cuestión es que lo rescaté, volvió. Esto hace mucho. Y bueno, nada, eso puedo contar. Era un gato igual, no era un perro, era un gato. Hace poquito también se nos murió un gato de los que tenemos acá en casa. Pero bueno, perros no tenemos, y ahora por ahí estamos con ganas de tener uno, pero nada. Bueno, eso puedo contar. Bueno, gracias a todos. Sí, no, te decía lo del gato porque un poco No, yo me acuerdo que yo tuve la suerte de estar en Egipto, en el Cairo, y me acuerdo que toda la mayoría de las estatuas y todas las cosas eran de perros, ¿viste? Era una cosa que me llamó mucho la atención, porque era como un animal sagrado, una cosa así. Y eso me acuerdo, primero por lo que dijiste antes, con respecto a la fidelidad y con respecto a lo del amo y demás. Pero en este caso, por ahí el gato es como que tomó una actitud más propia, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo me voy y yo no soy sumiso de nadie, me voy, y después apareció cuando quiso con otro desarrollo, ¿no? O sea, está buena esa comparación que hiciste entre los dos animales, porque viste que el gato es como que no te da bola cuando quiere, aparece cuando quiere, y el perro quizá es más demandante de tu cariño o de que estés encima de él y que lo cuides, lo controles, un poco lo que decías de la correa y todo eso. Quizá la forma, digamos, quizá uno, digo por los chicos, ¿no? Quizá uno se libera de una forma como ser humano, y quizá el animal tiene otra forma, tiene otra, como que a veces uno piensa en uno y no quizá por falta de información de cómo funciona cada ser, ¿no? Que habita en este planeta. Entonces, quizá si los chicos hubieran tenido esta información, se hubieran manejado diferente. Me da la impresión, ¿no? Como que está bueno, quizá si aparece, ojalá que aparezca León o la próxima mascota, ya aprendieron una lección que es muy importante. Sí. Recontra. Totalmente. Bueno, gracias por todo eso. En el cielo hay una constelación que es la del Can Mayor, el Can Mayor, ¿no? Ahí está Sirius, Sotis para los egipcios. Por eso es que es tan venerado, entre comillas venerado, porque los egipcios no lo veían como veneración, eso lo vemos nosotros, ellos lo veían de otra forma. El perro tiene que ver con la estrella Sirio, ¿no? ¿De dónde vienen los reptilianos? No. Bueno, nada, no nos metamos en eso, porque vamos a estar 2 horas más. No.
No, pero bueno, alguna relación puede haber, pero no era la referencia por ese lado. No era por ese lado la referencia. Pero bueno, tiene que ver porque los perros, la actitud de un perro, ¿no? Fíjense que cada animal tiene actitudes muy distintas. Eso es muy importante observarlo, porque los animales surgen de separar actitudes humanas, porque los animales, aunque parezca esto medio como tirado de los pelos, son creaciones humanas, son creaciones del hombre, no son creaciones. Está bien, Dios está más allá, ¿no? Pero cuando se generan especies en el mundo, en el reino animal, son creaciones genéticas hechas por seres parecidos a nosotros, pensantes como nosotros. No es Dios, no, es un ser pensante como nosotros que saca una partecita, ¿no? de su totalidad como especie humana y la pone en una especie animal, una cosa así. Bueno, los egipcios sabían de eso, porque eran genetistas de alto vuelo, ¿no? No ellos mismos, sino no el egipcio en sí, sino esa sociedad se formó a partir de genetistas, ¿sí? Y bueno, y una de las creaciones fueron las diferentes, ¿cómo es? Razas caninas, ¿no? Por lo menos así parece. Yo estoy totalmente convencido, ¿no? Pero algo así, sí. Amén. Vamos a hacer un Zoom solo de perros y animales. Sí. Bueno, creo que ahí lo cortamos. Dale. Buen fin. Chao, gracias. Buen fin de semana a todos. Fue muy interesante. Muy lindo. Muy, muy lindo. Abrazo para todos. Chau, chau. Chao. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Abrazo.